Ley 113 a 21, Sueño o realidad penitenciaria. El 23 de abril de 2021, la República Dominicana modernizó su sistema penitenciario con la Ley 113 a 21. Se cambió el nombre a Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Pero, ¿qué dice realmente esta ley y por qué no se cumple? La ley busca proteger la dignidad de los privados de libertad. Pretende ofrecer condiciones para su crecimiento, corrección, reeducación y reinserción social. Afecta a internos, personal penitenciario, jueces, fiscales, abogados y religiosos. Dignidad humana, no discriminación, libertad de creencias, responsabilidad del personal, legalidad y reinserción social son pilares. También, supervisión judicial, debido proceso, respeto familiar, obligaciones del Estado y participación comunitaria. Indubio pro libertad, la duda siempre a favor del interno. Hacinamiento, abandono estatal y violencia interna persisten. Faltan programas de reeducación serios. Se discrimina, se violan derechos y se ignora la salud de los internos. El control judicial es, a menudo, simbólico. Una sociedad que no respeta a sus presos no puede hablar de justicia. No basta con leyes, se necesita voluntad y compromiso real. Cada persona privada de libertad merece respeto. Si soñamos con un país justo, la rehabilitación no es opcional, es la norma. Exijamos que la Ley 113 a 21 se cumpla.